saben, pues soy Adriana Bautista, su asesora en la unidad curricular. En este momento voy a dar lo que es el programa de Administración de Justicia en el doctorado de Ciencias Forenses y Criminalísticas. Ya pues al doctor Balmore y la doctora Marisol le he impartido clases y bueno, han sido excelentes sus presentaciones. Quisiera escucharlos, ya los conozco, sin embargo, pues sería bueno nuevamente saber de ustedes cómo están. Bueno, me contenta mucho retomar actividades académicas con usted. Fue bastante nutritivo pasearnos por toda la ciencia forense cuando nos dio su cátedra y bueno, fue intenso, fue muy bonito y de verdad que me ha servido, como usted no tiene idea, porque hay otras materias donde exigen disecar esta ciencia forense, estas técnicas, y yo me volqué rápidamente a mis tareas anteriores. Muy buena, excelente, doctora. Me alegra que le haya servido. Claro que sí. ¿Y el doctor Balmore, cómo está? Gracias, doctor. Profesora, buenos días, saludos. Buenos días. Gracias, gracias. La verdad que ha sido muy excelente en sus clases. Como siempre nos alimenta mucho. El conocimiento es importante y aprovechar toda su experiencia en la materia. Gracias, profesora. Gracias a usted, doctor. Bueno, así las cosas, bueno, de mi vida igual sigo manteniéndome pues en el área académica, sigo pues en California, aprendiendo inglés todavía. Me ha costado un poquito. Claro. Ya lo comprendo más, sin embargo, pues todavía me hace falta hablarlo. Em, Estoy dando clases también en la Universidad de España, en una de las universidades de España a nivel online. Y bueno, sigo también con mi sí, ¿no? Y de resto, bueno, todo bien, todo normal, gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar ahora del plan de evaluación. El plan de evaluación es muy parecido a las clases pasadas o a la anterior materia. Comprende pues también tres compromisos académicos. El primero de ellos, pues a mí me gusta siempre realizar un mapa conceptual porque, bueno, se refleja de manera sintética el contenido o el punto a tratar. Sin embargo, bueno, esta materia, Administración de Justicia, es bastante amplia y le da pues la posibilidad al docente de abarcar varios aspectos que son considerables, ¿no? Sin embargo, se pueden abarcar muchísimos, pero lógicamente pues los tiempos no nos dan. Yo tomé algunos como el ser humano y la sociedad, la teoría general del proceso y la organización del sistema de justicia y las generalidades del proceso penal. Eso es lo que vamos pues a desarrollar en los tres encuentros de manera pues breve, ¿no? En síntesis, porque pues también eso constituye muchas instituciones y de manera autodidacta pues ustedes tienen que revisarlas. Yo les puedo dar las pastillitas, como se dice, pero ustedes pues ahondar más por los tiempos. El mapa conceptual, ustedes van a desarrollar allí lo que es el origen de la administración de justicia, ¿no? A nivel universal, en las etapas históricas que han surgido, pues a nivel universal, cómo fue ese inicio, ¿no? De la administración de justicia a nivel universal. ¿Qué motivó a tener de una otra manera, regulación de administrar justicia, de implementar un sistema, ¿no? El origen, su definición, su utilidad, sus características como tal de administrar justicia. Se van a encontrar con variada doctrina, o sea, y pues sean creativos, o sea, no voy a fijar un estándar como tal de que debe ser sobre esto, sino bueno, es general y sean creativos la incorporación de ese contenido en el mapa conceptual, siguiendo pues las líneas sí, de la estructura propia de un mapa conceptual. Los más básicos, y se pudiera decirlo, uno de los primarios son los que giran alrededor de las agujas del reloj. Sin embargo, pues ustedes pueden hacer otro esquema de mapa conceptual siempre y cuando pues tenga las flechas direccionales y los conectores en palabras y que pues también sea síntesis de los temas del punto, no que arrojes mucho contenido o mucho texto, sino que
sea síntesis, que es lo que me va a permitir a mí verificar que ustedes leyeron, comprendieron y que efectivamente lo plasmaron en ese mapa conceptual, ¿ok? Los mapas conceptuales pues se difieren de los mapas mentales porque ellos son más de estructura académica, los mapas conceptuales, los mapas mentales tienden a ser más didácticos, se pudiera decir, en cuanto a imágenes. Los mapas conceptuales son, por decir, un poco más clásicos. Si bien es cierto, tiene colores y demás, guías se consideran pues más académicos, ¿ok? Deben pues estar referenciados como toda actividad académica para yo saber de dónde extrajeron la información. Pueden hacerlo en dos, tres cuartillas, o sea, máximo tres cuartillas. Yo no le coloqué cuántas cuartillas porque pues puede ser un mapa conceptual si ustedes consideran en uno solo reflejan el tema, o pueden ser dos o tres. Pero más de tres sí considero que no. O sea, en el mismo archivo pueden pues colocar el mapa conceptual en tres cuartillas, ¿no? O sea, diferentes, supongamos, el de la primera parte quieren hablar del origen de la administración de justicia y en la segunda cuartilla de la utilidad y las características de la definición, perfectamente lo pueden hacer, ¿ok? No, tampoco se limite, pero sí, pues yo considero que hasta tres cuartillas está bien, ¿ok? Tiene una ponderación pues del 25%, ese mapa conceptual, y pues está permitido, yo coloqué desde el día de hoy, sin embargo, hasta el día de ayer no tenía acceso, o sea, no tengo asignada como tal en el aula virtual la materia, entonces tengo que comunicarme con el departamento técnico para que pues en el transcurso del fin de semana, bueno, de hoy, que primariamente me puedan incorporar en el aula virtual mía, pues esa materia para yo subir el programa porque pues ya está listo, ya tengo las actividades y solamente es de anexarlas. Entonces, estar pendiente con eso. Sin embargo, por el grupo, pues yo les voy a enviar apenas finalice la clase el programa de evaluación para que ustedes lo vayan revisando y bueno, no se les acumule las actividades. Va a ser desde el día de hoy hasta el 22 de junio, que es el último encuentro síncrono donde pues tienen la posibilidad de ingresar. Sin embargo, bueno, estamos en un sistema andragógico, flexible, yo sé de las responsabilidades que cada uno tiene. Si por casualidad necesitan alguna extensión luego del 22 de junio, pues me lo hacen saber de manera privada o por el grupo, como lo quieran comunicar, y yo pues cuando mucho les extendería 2 días. Pero pues tiene que ser ese proceso de comunicación y tampoco el día último, ¿no? Sino 2 días antes, decirme, bueno, profe, me hace falta alguna actividad, necesito y pues yo con gusto les haré la extensión. ¿Ok? Eso con respecto al primer compromiso académico. El segundo es un ensayo académico como tal. Igual pues debe ser subido al aula en formato PDF. Este sí tiene un número de cuartillas asignados. Es de mínimo 10 cuartillas y máximo 15, utilizando pues las normas APA. Las normas APA lo que constituye es la estructura formal del trabajo. Cuando yo hablo de estructura formal, lógicamente que debe tener unos parámetros. Esos parámetros más que todo son para la observación del lector, o sea, que se exista orden allí, que se puedan incorporar las referencias o las citas conforme a esas normas y que bueno, que pueda existir un orden, ¿no? Los párrafos pues no pueden ser menores de 8 ni mayores de 10. eh, los ensayos académicos tienen que ser disertaciones escritas auténticas, evitar en la medida, o sea, o evitar el plagio, copy-pegue de la web. Si ustedes van a hacer uso de palabras o frases extensas de algún autor o autores, pues referenciarlos debidamente, hacer las citas respectivas. Y bueno, pues los números de página, el pie, la estructura, los ensayos académicos a nivel doctoral, pues deben tener un resumen, deben tener palabras claves o descriptores y si están sus posibilidades, pues lógicamente ese resumen también debe ir en inglés. Es lo ideal, ¿no? Porque pues estamos a nivel doctoral e inclusive cuando ustedes redactan un ensayo académico, pues les va a servir al futuro e incluso para complementarlo y plasmar un artículo académico.
todo eso pues los va a llevar a ese proceso de investigación desde temprano hasta finalizar su doctorado, que ya es una tesis doctoral, es un libro, es una creación, es un producto generativo que ustedes deben realizar y que pues los ensayos le van a permitir inclusive guiarse sobre el punto. Si ustedes, supongamos, quieren hacer su tesis o doctoral de la línea de la Administración de Justicia, ese ensayo que van a hacer en este curso, pues pudiera servirles para su tesis doctoral. Por eso los ensayos tienen que ser así con esa formalidad, como un resumen, como si ya lo estuvieran haciendo inclusive para una revista, no solamente para la presentación de la profesora y para, bueno, cumplir un requisito académico, sino tienen que ser procesos de internalización del conocimiento. ¿Ok? Tiene pues una ponderación también del 25%. Allí ustedes pues van a hablar de la aplicación de la Administración de Justicia desde el rol que se encuentren. Cuando empiecen a estudiar Administración de Justicia se van a encontrar que son procesos muy amplios y que la Administración de Justicia, si bien es cierto, pues la abarca los órganos que tienen el poder del Estado, el poder punitivo. En este caso, pues también pudiéramos decir que internamente nosotros las personas administramos justicia. Entonces, lógicamente, pues bueno, yo quiero que ustedes allí señalen cómo ustedes observan la administración de justicia desde el rol que se encuentre, sea como órganos de seguridad del Estado, como partes en un proceso, jueces, fiscales, abogados, o sea, desde el rol donde están como médicos, como la doctora Marisol, o sea, como cumplimiento de su función, o sea, cómo observan esa aplicación de la administración de justicia, ¿no? Allí les coloqué pues esa aplicación desde el rol que se encuentre como operadores de justicia, órganos de seguridad del Estado de investigación, víctimas, si es el caso o si han tenido algún caso de alguna víctima, un familiar y demás. Victimarios, en todo caso, si han cumplido el rol de defensores, defensores públicos, defensores privados. O sea, que observen esa administración desde la aplicación, desde el plano ya forense, ¿no? O sea, del día de hoy. Y bueno, cumpliendo, como ya les indiqué, las normas APA y con ese mínimo de 10 cuartillas y máximo de 15. 25% igual está abierto hasta el 22 de junio del 2024. Y bueno, realizar una exposición virtual, que es también pues parte de ese compromiso académico, y esta exposición pues también me permite a mí verificar el manejo del contenido. También pueden ser creativos, tiene una ponderación del 50%. Allí ustedes van a hablar parte de la aplicación de esa administración. Ahora, el ámbito de aplicación, enmarcando pues también los actores del proceso, ahí sí se van a enfatizar más a lo que son los operadores propiamente de justicia, quienes imparten la justicia, ¿no? Y cómo es esa función de esos administradores de justicia en sí. Y bueno, será subida igual al canal privado YouTube. Con el enlace, ustedes me van a colocar en el aula virtual el enlace para yo poderlo visualizar en el canal YouTube, porque recuerden pues, que el aula virtual no permite mucho megabytes, entonces es preferible por YouTube. Mínimo 3, máximo 7, se pueden extender hasta 10 minutos, sí, no más de 10, porque pues también se les podía poner complejo a ustedes en el momento de subirla. Eh, También pueden ser creativos si ustedes quieren disertar sin ningún tipo de apoyo, PowerPoint o no láminas, si quieren solamente hablarme, bueno, o sea, ahí no tengo parámetros. Si lo que yo voy a verificar en todo caso, pues es manejo de contenido, disertación, lenguaje técnico como todo, y más nada, o sea, eso, y conocerlos, o sea, verlos, verlos porque es la única forma pues también de poderlos observar y de socializar con ustedes y de saber que, bueno, que son ustedes los que están haciendo la exposición. Y también pues tener una ponderación bueno, del 50%. Esta sí tiene un poquito más. Eso constituye pues el 100% de las actividades a realizar por ustedes, ¿ok? ¿Alguna pregunta con respecto al plan de evaluación? Me parece bastante claro, profesora. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a lo que es la clase como tal.
Y bueno, la administración de justicia, como les indiqué, comprende muchos aspectos. Tantos aspectos, pues bueno, que me permití elaborar tres puntos principales, entre ellos el ser humano y la sociedad, las generalidades de la teoría general del proceso y de la organización del sistema de justicia, muy en síntesis, y las generalidades del proceso penal. ¿Por qué proceso penal? Porque bueno, la Administración de Justicia abarca diferentes materias y áreas, pero en este caso, pues proceso penal porque ustedes están haciendo pues un doctorado en ciencias forenses y criminalística. Pudiera yo hablar del proceso civil o del proceso tributario. Por eso pues hay que hablar en todo caso pues también de las generalidades del proceso como tal y del sistema de organización, pero más que todo penal. Pero precisamente por el doctorado, el enfoque que ustedes tienen, ¿ok? Es necesario, pues, administrar justicia, si es necesario. El porqué de esto, porque, bueno, administrar una sociedad y por ende el mundo, debemos conocernos y reconocernos. Pero para poder conocernos y reconocernos, igualmente, pues hay que conocer nuestras bases. ¿Y cuáles son nuestras bases? Bueno, que somos un ser humano, que vivimos en una sociedad, en un mismo globo terráqueo y que efectivamente pues hay que verificar y analizar esos procesos de actuación en la sociedad y dentro de la sociedad. Por eso pues es necesario refrescar, porque no, en estos momentos y más en ustedes que han pasado pues también por diferentes maestrías, doctorados, especializaciones, ya tienen su licenciatura como abogados o como médicos y demás, pues son procesos de refrescamiento del conocimiento y por algunas cosas normales de nosotros los seres humanos que se nos puede olvidar, pues tenemos que hacer a veces ese refrescamiento del conocimiento. Y en ese refrescamiento entre el ser humano y la sociedad es necesario pues que yo sí les vuelva a indicar y a refrescar lo que son las corrientes sociológicas para conocer efectivamente por qué nos lleva el ser humano administrar justicia? ¿Por qué tenemos que ser regulados? ¿Por qué deben existir controles sociales, formales e informales? Es necesario para nosotros que, o sea, que exista una administración de justicia. Es necesario que efectivamente también nosotros administremos justicia dentro, desde nuestro hogar inclusive. Sí, ¿verdad? Bueno, esto nos lleva a pensar y a verificar esas corrientes sociológicas. ¿Pero qué son esas corrientes sociológicas como tal? Son modos de analizar y estudiar los conglomerados humanos y sus sistemas sociales desde una perspectiva científica. Su interés es la relación, efectivamente, entre los diversos factores culturales, económicos, políticos e históricos y su impacto en la sociedad y en el ser humano. Si bien las corrientes sociológicas pues diversas, o sea, difieren, tienen pues sí, divergencias en sus enfoques, todas coinciden en qué? En estudiar al ser humano como ser social. ¿Ok? Con el surgimiento pues de la sociología como ciencia en el siglo XIX surgieron diversas corrientes sociológicas que buscaban dar cuenta de los hechos sociales importantes. ¿Cuáles fueron esos hechos sociales importantes que marcaron pauta en el mundo, ¿no? Entre ellos, bueno, la Revolución Francesa, el capitalismo, el comunismo, las relaciones en los entornos industriales, el hacinamiento, la delincuencia, entre otros, ¿no? Estas corrientes, pues, sociológicas, pues, presentaban a su vez diversos postulados o diversos puntos de vista, y la mayoría de los autores, pues, las clasificaron en corrientes sociológicas macrosociales y microsociales. Entre las macrosociales podemos encontrar el positivismo. El positivismo, pues, fue formulado por Augusto Comte, el filósofo francés, pues, que definió lo que es la sociología como una ciencia como si se tratase de una biología o química como otra rama. El positivismo pues estudia la sociedad bajo tres pasos importantes, lo que es la observación, la experimentación y la comprobación. La teoría positivista pues establece que todos los fenómenos sociales como tal están sujetos a las leyes y por ello es posible delinear y establecer tanto las causas de los fenómenos como las leyes que los rigen.
Por eso es muy importante verificar que ese ser humano en la sociedad pues está integrado por diversos contextos, por diversas inclusive personas a nivel cultural y que efectivamente ese desenvolvimiento a nivel cultural que es diferente tiene que ser regido por leyes. Como se avanza pues en el empirismo, parte de esos tres pasos afirma que todo es verificable por la experiencia y desde de este modo pues todos los hechos percibidos por los sentidos y analizados por la razón, la justicia y la lógica son la fuente del conocimiento válido. Recuerden que no solamente nosotros captamos, bueno, y también analizamos a través de nuestro razonamiento, sino a través de nuestros sentidos. O sea, nosotros los seres humanos, lógicamente, pensamos, o sea, tenemos un conocimiento, somos seres cognitivos, que, o sea, adquirimos conocimiento también a medida que evolucionamos, pero también, pues, ese conocimiento va de la mano con los sentidos nuestra vista, nuestro olfato, tacto, todos los sentidos y van a converger en uno solo, que es un conocimiento, se pudiera decir, único. Y es ese engranaje, pues lo que va a verificar, o sea, o lo que va a dar pie a toda esa creación de instituciones que hoy en día tenemos. ¿Ok? Entre esas corrientes macrosociales, así como está ese positivismo, pues también tenemos el materialismo histórico. El materialismo histórico, pues recuerden que se basa en el marxismo, en esa corriente, en esa doctrina propuesta por quién? Por Karl Marx. Se considera una corriente de la economía, pero también constituye pues una corriente política y social. Sumado a esto, el marxismo pues también ofrece un modo de comprender al ser humano y su relación con el mundo. Es un modelo como tal de análisis para el estudio de la sociedad. A esta concepción se le denominaba ¿qué? Materialismo histórico o interpretación materialista de la historia. Antes que más planteara pues estos aspectos, pues también imperaba la interpretación idealista de la historia, según la cual no era necesaria la revolución porque los cambios llegan por sí solos. Pues son puntos de vista pues también verificables porque efectivamente el ser humano a medida que avanza y avanzan sus necesidades, pues lógicamente incorpora a la sociedad esos mecanismos para solventar esas necesidades. El materialismo pues plantea que para que puedan suceder cambios, el ser humano necesita satisfacer primero sus necesidades materiales, como cuáles, beber, alimentarse, vestirse y tener un hogar. Una vez que los seres humanos pues han satisfecho estas necesidades, pueden desarrollar relaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Asimismo, pues el materialismo histórico señala que para que se puedan producir los elementos necesarios para satisfacer las necesidades básicas, el Estado a su vez debe desarrollar esos medios de producción que son la base de la vida social. ¿A través de qué? Pues de las llamadas políticas públicas. De acuerdo con el materialismo histórico, pues la relación entre el ser humano, los bienes materiales y los medios de producción es la que rige o la que sigue. Sin medios de producción no hay bienes materiales. Sin bienes materiales como tal, no hay satisfacción de necesidades. Y sin satisfacción de necesidades, pues no hay vida social. Todo es un engranaje, todo debe estar debidamente correlativo. La evolución de los medios de producción y el perfeccionamiento de estos, pues es lo que determina o no el progreso y el éxito de las sociedades. Por eso es necesario administrar justicia y eso forma parte de la administración de justicia. La sociología hermenéutica e idealista, su representante, pues Max Weber, teórico alemán, fue también uno de los fundadores de la sociología moderna y se le conoce por su postura antipositivista, idealista y hermenéutica y sus trabajos pues permitieron la diferenciación como tal entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, pues sostenía efectivamente que los seres humanos hacían acciones sociales y esto era relevante ¿para qué? Para el estudio social, para el estudio de ese ser humano. Si bien pues sus primeros trabajos como tal se enfocaron en una sociología industrial, es decir, en las relaciones humanas de los entornos industriales, es mucho más conocido este autor o filósofo, Max Weber, por los estudios de la sociología en el ámbito de la religión y el gobierno.
Para él la religión pues impactaba en tres aspectos esenciales humanos: en la economía, en la estratificación social y en la forma tan peculiar de la civilización occidental. Con esto pues Weber pretendía buscar esas justificaciones de las diferencias entre Occidente y Oriente, y sus estudios pues fueron más allá y han logrado pues explicar ciertas singularidades en esas comunidades occidentales, ¿no? También nos encontramos dentro de lo macrosocial, de las corrientes macrosociales, el estructuralismo. Surgió primero como una rama de la lingüística y pronto se posicionó como herramienta sociológica. Su principal representante fue el antropólogo francés Claude Lévi, Levis Strauss. Ajá. Lo que pasa es que es bastante complicado ese apellido y se me pega poderlo visualizar, ¿no? El estructuralismo estudia, pues como tal, o esa corriente sociológica, los diversos fenómenos de un individuo o un grupo social en función de qué, de las formas organizativas a los que están ceñidas o a las que están, a las que se deben conocer. En todo caso, también aporta parte de lo que es la cultura, o sea, estudiar esa cultura, ese contexto donde el ser humano, ese individuo, se está desenvolviendo, su lenguaje, sus tradiciones, sus sistemas económicos, pues estas condicionan las conductas y comportamientos humanos. Y eso pues es verificable inclusive hoy en día en ese ámbito de la diversidad cultural y de la inclusión cultural, ¿no? Por lo menos aquí donde yo estoy hay diversidad cultural y sí existe de una u otra forma ese respeto entre las diferentes formas de pensar y de ser en un mismo contexto. Por decir un ejemplo, en mis clases de inglés yo estoy estudiando con asiáticos, con árabes, de Centroamérica. Hay un solo europeo como tal, y es diversidad cultural, diversidad de formas de pensar y inclusive diversidad de actuaciones. Y en ese ámbito de extrapolación cultural, pues nos tenemos que adaptar, ¿no? Si bien es cierto, todos vamos con un mismo propósito, pues todos también tenemos diferentes formas de inclusive de adquirir el conocimiento. Y pues eso forma parte de esa postura, se pudiera decir, del estructuralismo, porque son diversos fenómenos que hay que analizar y que hay que comprender, como el lenguaje, las tradiciones y los sistemas económicos, inclusive de cada quien. Planteas que pues efectivamente esos hechos no pueden estudiarse de forma aislada, pues forman parte de esa estructura más amplia. Algunos de sus postulados como tal es que las conductas y los comportamientos humanos pues están condicionadas por las diversas estructuras existentes en la sociedad, porque así como se puede incorporar una cultura en otra cultura, hay que respetar ¿qué? Las leyes. Las leyes se hacen y nacen para ser respetadas. Cada ser humano, pues es quien le da sentido y valor a lo que experimenta, a las costumbres y tradiciones que cumple, y las estructuras, pues deben identificarse como tal para poderlas estudiar. Por otro lado, pues observamos que existe otra corriente también macrosociológica de las denominadas funcionalismo. El funcionalismo pues surge en 1930 aproximadamente pues en Inglaterra, parte del postulado de que todo elemento social tiene propósito de sostener el orden establecido. Todo es un orden, efectivamente, o sea, tenemos una regulación a través de ¿qué? De las leyes. Émile Durkheim, sociólogo francés, también sociólogo francés, se considera pues el precursor de esa corriente funcionalista y estructuralista que abarca la sociología y la antropología. El funcionalismo pues a su vez plantea que los elementos como tales de la estructura social están relacionados en sí de tal forma que resultan interdependientes, y solo su trabajo en conjunto pues posibilita la estabilidad de cada parte, ¿no? Es una corriente, pues se pudiera decir que es práctica, que estudia el momento actual sin la necesidad de acudir al pasado en busca de explicaciones. Su objetivo es conocer el funcionamiento, pues, de cada elemento que conforma el sistema social, y algunos de sus postulados pueden ser
o son que las sociedades son sistemas cuyas partes, pues lógicamente están interrelacionadas, que la complejidad como tal de una sociedad la dicta la cantidad de sistemas que la integran y que interactúan entre sí, que existen conflictos en la estructura social o pudieran existir conflictos inherentes a la estructura social, lo cual da una dimensión pues dialéctica a los sistemas sociales y que pues muchas veces son necesarios esos conflictos para resolver situaciones determinantes, ¿no? En una sociedad el cambio pues es inevitable y forma parte de las características sociológicas de cualquier grupo. Es normal que existan cambios sociales. Ahora bien, con respecto a las corrientes microsociales, pues se encargan en todo caso de estudiar los vínculos que se establecen entre los integrantes de un grupo social con un limitado miembros o con un limitado número de miembros. Su método pues también es la observación directa y la interpretación reflexiva y se encuentra fundamentada en postulados, también pues se pudiera decir como el interaccionismo simbólico, que esta es una de las principales pues, corrientes sociológicas micro, se basa en las relaciones simbólicas desarrolladas entre los seres humanos que construyen mundos simbólicos para interactuar. La forma más elemental y obvia de relacionarse simbólicamente es el lenguaje. Nosotros con el lenguaje, pues lógicamente nos relacionamos, pero también están los gestos. Lo que yo puedo hacer con mis ojos, con mi nariz, con mi boca, con mis manos, los sonidos y otros elementos, pues ese interaccionismo simbólico postula que los seres humanos como tal dirigimos sus actos se dirigen los actos en función del significado de las cosas. En la interacción social es donde las cosas adquieren significado, los significados se modifican y manipulan mediante la capacidad interpretativa que adquiere el ser humano en su proceso de vida al interactuar con las cosas. Aquí pues opera mucho y forma parte inclusive de lo que hoy en día pues llamamos lenguaje corporal. O sea, muchas veces la persona puede decir poco con sus palabras, pero su expresión facial o corporal pues puede decir mucho. Y es necesario pues conocer y reconocer todos estos aspectos y más en el ámbito en que nos podemos encontrar y si estamos aún más cumpliendo funciones en el sistema de administración de justicia, pues tenemos que tener cuidado y claro todos estos elementos que convergen en el mismo, ¿no? La fenomenología, esto es muy importante también porque, bueno, esto forma inclusivo, formó parte y sigue siendo formando parte aún de mí, que el método fenomenológico, que fue en el que yo desarrollé o prácticamente basé más de un 60-70% utilicé este método fenomenológico para mi tesis doctoral. Uno de los principales autores de ese método fenomenológico es Edmund Husserl. Ese es el fundador de la fenomenología a comienzos del siglo XX. La llamó pues la psicología descriptiva. Describe las estructuras de las experiencias tal como se representan en la conciencia, sin tomar en cuenta teorías, suposiciones o deducciones surgidas de otras disciplinas. ¿Por qué fenomenología? ¿Y por qué experiencia? Nosotros los seres humanos actuamos conforme a lo que experimentamos. Y esa forma de experimentar es lo que nos lleva a preguntarnos el porqué de las cosas, por qué suceden determinados aspectos que muchas veces no podemos comprender inicialmente, pero posteriormente, producto de nuestra experiencia, le vamos dando vida y forma a eso que en un principio no podemos entender. Es la fenomenología parte de esa experiencia y pues es un método bastante eficaz y se puede decir también eficiente en el momento de estructurar teorías. Los representantes más importantes son Martin Heidegger, también Mauricio Merleau y pues más Scherre, que pues también son parte de la fenomenología, pero el padre como tal es Emma Husserl. La etnometodología, como parte de corrientes microsociológicas, rompe pues con el estructuralismo y el funcionalismo y surgió a mediados del año 70 del siglo pasado
postula que los seres humanos tienen un sentido práctico en la vida que les permite adaptarse a las normas que imponen las necesidades cotidianas, como ya lo indiqué, creando un equilibrio entre las necesidades personales y las reglas sociales. Ese es el fin único de nosotros los seres humanos, o uno de los fines, pero principalmente, y es muy a criterio personal y muy a mi humilde criterio, debe existir un equilibrio entre el bien común y el bien individual. Efectivamente, nosotros los seres humanos actuamos porque tenemos objetivos, tenemos metas, pero no debemos olvidarnos que esos objetivos y metas no deben sosegar o dañar los objetivos y las metas de las otras personas. Eso es una convivencia armónica y pacífica de nosotros los seres humanos que debemos pues, o deberíamos tener un poco más en cuenta. ¿Ok? También otra de las corrientes, pues micro, se encuentra la dramaturgia social, que se encarga de estudiar las diversas fachadas que adoptan las personas al interactuar socialmente, siempre mostrando su mejor cara. Según esto, las relaciones sociales serían como una especie de ¿qué? De gran obra de teatro, donde cada quien representa el papel que elige. ¿Ok? Ahora bien, sabemos que el ser humano y la sociedad interactúan de muchas maneras y cantidades de teorías pues han surgido. Esto es poco, o sea, breve de lo que se puede encontrar. Pero a medida que ustedes avanzan en ese conocimiento, pues se van a encontrar muchos postulados, muchas teorías, muchas opiniones y que los va a llevar a otras teorías. Eso es la diversidad inclusive del conocimiento, eso es lo que lo hace o sea, dinámico, interactivo, que uno le dé hambre por el conocimiento. Ver los distintos enfoques que autores, filósofos empezaron a crear para crear inclusive su propia teoría, su propia versión del mundo, su propia versión de lo que consideran determinada materia o área, ¿no? Pues se generan muchas instituciones y por los momentos, en este caso, ya hablando de esas corrientes sociológicas, me permito pues también hablar de un poco del hecho social. No vamos a hablar, como les indiqué, de diferentes estructuras sociológicas porque son abundantes, pero pues también en este punto y en esta materia en particular es necesario refrescar lo que es el hecho social. ¿Y qué es el hecho social? Son modos de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se le impone. No es posible confundirlos con los fenómenos orgánicos, pues consisten en representaciones y actos, ni con los fenómenos psíquicos que solo existen en la conciencia individual y por ello constituyen nueva especie. Y en ellos debe atribuirse y reservarse la calificación de sociales, pues es evidente que el individuo como el individuo es el sustrato de estos, no puede tener otra correlación que no es más con la sociedad. O sea, interactuamos todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Inclusive, bueno, estando en nuestras casas, pues también interactuamos con nuestro núcleo familiar. Así llegamos a representarnos pues con precisión el dominio propio de la sociología, abarca no solo un grupo determinado de fenómenos, se reconoce también pues un hecho social por el poder de coerción externa, se pudiera decir, que ejerce o que puede ejercer sobre los individuos y la presencia pues de este poder se reconoce su existencia de qué en el caso particular de la Administración de Justicia, bueno, por sanciones determinadas, ¿no? Por la resistencia que el hecho opone a toda actividad individual que pretende violentarlo y sin embargo, bueno, es posible definirlo también por la difusión que exhibe en el interior del grupo, siempre que de acuerdo con las observaciones anteriores se tenga el cuidado de agregar como segunda característica esencial que existe independientemente de las formas individuales en las cuales adopta para difundirse. En este orden pues, de ideas, debemos pues, también destacar parte de los postulados de Durkheim al referirse al individuo, sostiene pues, ciertos principios psicológicos universales que le sirven para anclar esa sociología en una dimensión antropológica universal, destacando importancia de que la simpatía. La simpatía, una sociedad, pues no es una colección de individuos como tal, a los que una máquina como tal, monstruosa, indica este autor Durkheim, mantiene unidos y comprimidos de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro.
Los hombres, pues lógicamente están unidos entre sí tan naturalmente como los átomos de un mineral. O sea, estamos todos unidos, o sea, somos ese proceso de evolución, inclusive, bueno, de esa unión que existe entre un hombre y una mujer, ¿no? La afinidad que muestran entre ellos pues se basa en la simpatía, en un sentimiento cuyos gérmenes como tal pueden encontrarse en las sociedades animales. Esta se expande, se diversifica y se transforma con el progreso. Inclusive pues por simpatía pues también nos unimos, ¿verdad? Y si nos vamos a las épocas prehistóricas y demás, o sea, los seres humanos se unían conforme se simpatizaban y formaban hordas o clanes, ¿no? Por procesos de empatía, de simpatización entre semejantes, ¿ok? Igualmente, pues él habla del egoísmo como forma parte del individuo, pero es natural pues que el hombre a veces sienta egoísmo. Si nos vamos también a esas épocas, nos remontamos en las necesidades que tenían que abarcar y pues fortalecer y pues ya como satisfacerlas y sobre la base del egoísmo pues nos íbamos a encontrar mejores frutos y demás y pues muchas veces no se compartían con las otras clanes, con las otras hordas. Hoy en día el egoísmo se puede plasmar de diferentes puntos de vista o desde otros puntos de vista, pero al final sigue siendo egoísmo y que forma parte muchas veces del ser humano de forma inconsciente. Pero pues no deberíamos, ¿no? sentir ese tipo de sentimientos porque no es una emoción. Sí, es un sentimiento que se da producto de una emoción, pero lógicamente pues tenemos los seres humanos y no somos perfectos. O sea, yo no me considero que no soy una mujer perfecta y puedo sentir en algún momento, o pude sentir en algún momento de mi vida egoísmo. Lo importante es reconocerlo y conocerlo y sobre esa base pues superarlo. ¿Ok? La insatisfacción, el individuo pues también muchas veces es un ser insatisfecho totalmente, sus necesidades pues son insaciables, solo la sociedad pues puede limitar sus necesidades y así colmarlo, calmarlo. El individuo pues puede tender a ser infeliz, solo socializándose pues podrá alcanzar algún grado de felicidad, limitando su egoísmo, ¿no? Que inclusive eso viene de los postulados también de Immanuel Kant, de que la felicidad pues es uno de los bienes comunes que debería de tener la sociedad, ¿no? Y a nivel individual. El individualismo pues viene así de otro hecho social, de análisis, la creciente pues individualización como tal implica un riesgo acrecentado muchas veces de egoísmo. En esta, pues, no obstante, es una forma especial o una forma de verificar, pues, ese egoísmo a nivel sociológico, se puede decir que es la anomia. Esta es la crisis de identidad de los individuos, pues respecto de los valores que hacen la conciencia colectiva. O sea, un individuo que pueda sentir egoísmo dentro de esa parte sociológica, ¿no? Hablando, pues puede estar dentro de los parámetros de la anomia. ¿Que es la anomia? Bueno, que efectivamente pueden existir reglas sociales o existen normas, pero para esa persona que siente estos parámetros de egoísmo, pues puede considerar que no son las adecuadas o las perfectas y pues hay una actuación antagónica, antijurídica sobre lo previamente establecido y lo que debe cumplirse, ¿no? Por esos pues estados de anomia o por esos estados sí, de sensibilización y de sentimientos que puede poseer una persona cuando llega a los extremos anómicos o cuando efectivamente siente insatisfacción por todo, pues abarca muchas veces el suicidio y eso forma parte de los hechos sociales, ¿no? El suicidio pues se relaciona con la integración social del individuo, una de esas manifestaciones muchas veces colectivas que nos permitirían observar un fenómeno social pues más profundo, que de hecho es su causa, su antecedente, en el caso que la naturaleza o la solidaridad social como tal, pues el individuo no comparte estas regulaciones, ¿no? El individuo pues parte o para existir necesita un límite natural a su egoísmo, a sus relaciones y pues este autor discriminó o estableció, diferenció diferentes suicidios, ¿no? El egoísta, el altruista, el anómico propiamente, que es característico de la modernidad, que más que una tensión entre egoísmo y simpatía, pues corresponde a las situaciones en las cuales hay una disociación entre los mecanismos que habitualmente se desenvuelve o se debería
desenvolver esa solidaridad social, ¿no? Y las normas de conciencia colectiva. Es necesario, pues, por eso destacar todos estos aspectos porque forman parte de la administración de justicia cuando efectivamente estando en una situación que pudiera parecerse un hecho punible, forma parte de una acción, pero muy individual, que conlleva al suicidio y forma parte de ese sistema de administración de justicia. La fuente de la norma, pues bueno, sigue siendo pues la conciencia colectiva, fenómeno normal. En general, pues muchas veces se puede considerar normal un suicidio, pero lógicamente, ¿qué va más allá de ese suicidio, ¿no? O qué es lo que está detrás de esa actuación que llevó a una persona o a varias personas a cometer o a realizar ese acto, ¿no? Que va en contra, pues, no de los demás, sino internamente. Igualmente, pues un hecho social puede ser general, pero no acorde con su tipo social, y por allí, pues, fue parte fuente de esa patología, ¿no? Si el hecho social es normal, pues dice estos autores que no hay que eliminarlo, aunque repugne en nuestra conciencia individual. Si es anormal, aunque no se tenga conciencia de su nocividad como tal, la sociología pues debería de intervenir, ya que ésta debe ocuparse tanto de identificar los fines superiores de la sociedad como también definir esos fines secundarios. ¿Ok? También pues este autor habló, sí, estableció diferentes aspectos en cuanto a la religión, que es una institución para la manifestación de la conciencia colectiva de la sociedad misma. Es la manera que tienen las sociedades de representar esa responsabilidad social y tener como un punto de apoyo. La escuela que se transmite cotidianamente de cada individuo en un proceso de socialización. Cada tipo social pues tiene también su propia educación, sus propios sistemas educativos, y es así como no hay otro fenómeno pues también que exista el modo más irrecusable de todos esos síntomas en la sociedad negativos, en este caso, como el delito, puesto que aparece vinculado con las condiciones de toda la vida colectiva. Ahora bien, ¿pero qué es delito? O sea, nosotros podemos representar el delito de diferentes maneras. Lógicamente que lo más viable o factible a simple vista para definir el delito es que es una acción, pero el delito comporta elementos especialísimos para poder constituir delito. Un delito es toda acción o todo acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Cuando yo hablo de esa conceptualización, es una conceptualización netamente jurídica, una definición jurídica que inmersamente están los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Acto, acción, es un acto. ¿Por qué? Porque para que constituya delito tiene que ser materializado, exteriorizado en el mundo. Hoy en día, todavía, y gracias a Dios, no podemos ser penados por nuestros pensamientos, ¿verdad? O sea, nuestros pensamientos son nuestros. O sea, una persona que pueda tener una conducta o un comportamiento irregular, pero solamente en conciencia, no lo plasma, no lo exterioriza, no es penado, no es punible. O sea, para que exista el delito tiene que existir un accionar, una exteriorización de mi pensamiento. Por eso es un acto típico. ¿Por qué es típico? Forma parte del principio de legalidad. La de un hecho de la sociedad o propiamente de un hecho de una persona en una norma, en un tipo penal, por eso se llama tipicidad. Mi conducta antijurídica o mi conducta que es contraria a la ley encuadra en una norma para que exista tipicidad. Ejemplo, si estamos, o sea, si una persona X está caminando y luego otra aparece de manera intempestiva y le arrebata su celular, ¿verdad? Constituye un hecho delictivo y eso, si es arrebato, no hay una agresión, por decir física, no hay una amenaza de su integridad, sino solamente pasó y le arrebató. Pero eso constituye un robo arrebatón. En nuestra ley, en nuestro Código Penal está tipificado
Y pues lógicamente se encuadre, indica en lo que puedo recordar, no tengo en este momento el Código Penal, pero dice el que mediante sí, actuación propia y está dentro de el parágrafo, no es su encabezamiento, sino creo que es el segundo parte del artículo 455, 454, por ahí, porque el 458 es el robo agravado. Constituye, bueno, que es violente, arrebate intempestivamente a otro, pues robo arrebatón. Entonces hay una conducta que no es del todo correcta, lógicamente, que sustrae la posición o la propiedad de esa persona que tenía en su mano el teléfono y que lo traspasa esa propiedad de manera intempestiva a la otra que se lo arrebató. Hay un encuadre, hay un tipo penal, así como el robo agravado del 458 cuando me indica que el que infundadamente o de manera agresiva, teniendo un arma y que uno o de las personas que participen, uno o más, tenga solamente el arma, pues constituye robo agravado, que efectivamente se puede verificar que existe robo agravado cuando hay esa amenaza inminente de la integridad física de la persona, de la víctima que pues, está siendo agredida. Entonces, todos los tipos, o sea, todas las actuaciones de nosotros los seres humanos, en el momento que son negativas o que son desviadas, se pudiera decir, pues lógicamente van a estar encuadradas en un tipo penal y forman parte del principio de legalidad. Si no está establecida en un tipo penal esa actuación, pues lógicamente afectaría el principio de legalidad, no constituye delito y por ende pues no es punible. Pero pues a nivel inclusive de Venezuela tenemos el Código Penal, que es la norma sustantiva por excelencia, donde describe la diversidad de las especies de delitos, y tenemos leyes especiales penales que también tipifican actuaciones contrarias. ¿Ok? Entonces, hay mucho catálogo de leyes donde efectivamente demuestran esos hechos o situaciones que pueden ser contrarias y que están allí para efectivamente ser ¿sí? O sea, sancionadas en el momento que se verifique un grado de responsabilidad. Tenemos entonces dos elementos, en la acción y la tipicidad. La antijuricidad, como otro elemento del delito, es esa conducta contraria, antagónica al derecho, a lo que en todo caso pues debería ser. Esa antijuricidad es lo contrario al orden, a lo correctamente o a lo bien establecido. Por eso es antijurídico. La culpabilidad, que es otro elemento, es ese juicio de reproche. Cuando una persona se considera culpable, porque bueno, existen elementos que pueden considerarse que efectivamente eh, pudiera de manera directa o indirecta tener grado de responsabilidad en la comisión del delito. La culpabilidad y la punibilidad y la imputabilidad, perdón, están sumamente relacionadas. ¿Por qué? Porque la imputabilidad conlleva a esa capacidad para atender a situaciones propias en los elementos del delito. Cuando una persona es imputable, en primer lugar, bueno, porque está consciente de sus actos, ¿verdad? Pero también en el ámbito de aplicación por edad, una persona es imputable a nivel de jurisdicción ordinaria desde los 18 años. ¿Ok? A nivel de jurisdicción especializada desde los 14 y menos de 18. Ahí hay imputabilidad. Pero ¿por qué va en relación? Porque supongamos un adolescente que tenga 13 años puede ser culpable de la comisión de un hecho delictivo por su actuación, pero no es imputable. ¿Ok? ¿Por qué no es imputable? Porque por jurisdicción especializada no lo abarca, no lo arropa el sistema penal de justicia, en este caso juvenil, ni el sistema de jurisdicción ordinaria, porque es adolescente, es inimputable por edad, tiene 13 años. La ley me indica que todos aquellos que cometen hechos delictivos, así sea un hecho delictivo grave, por decir un robo agravado o un homicidio, no pueden ser declarados penalmente responsables menos de 14 años. Es inimputable. ¿Qué pasa con este adolescente? Se le aplican
medidas de protección por el Consejo de Protección. No se le aplican sanciones, mucho menos penas. En el ámbito de jurisdicción de adolescentes hablamos de sanciones, no hablamos de penas, pero a este adolescente que cometió un hecho delictivo puede ser culpable porque efectivamente sí lo cometió, se verificó, pero no se verifica en una jurisdicción especializada. ¿Por qué? Porque puede ser culpable, cometió ese hecho delictivo, pero no es imputable por ámbito de aplicación de edad y por la jurisdicción. Puede ser imputable siempre y cuando tenga entre 14 y menos de 18. Y si tiene pues 18, pues ya no sería jurisdicción especializada, sino sería jurisdicción ordinaria. Entonces, ahí prácticamente pues les indiqué los elementos del delito, los elementos positivos para que se constituya delito, tiene que haber esa exteriorización, tiene que ser típico el encuadre de esa conducta en una norma penal, tiene que existir antijuricidad contrario a la ley, lógicamente culpabilidad en su llamado juicio de reproche e imputabilidad. Y cuando se generen esos elementos del delito y se verifique efectivamente que esa persona pues, cometió ese hecho delictivo, ¿qué pasa? Hay una declaratoria de responsabilidad o culpabilidad, se procede a sentenciarlo y a sancionarlo o penarlo según el ámbito de jurisdicción o según la jurisdicción, y pues ya pasa a la parte propiamente penitenciaria o ejecutiva o es de ejecución de esa sanción o de esa pena. Y eso forma parte ¿de qué? Del sistema de administración de justicia que efectivamente tiene que verificar todos estos elementos, no solamente desde los actores del proceso ya cuando está constituido el proceso, sino desde el inicio. ¿Y quienes inician ese proceso como tal en el momento que cometen un hecho delictivo las personas? Pues los órganos de seguridad del Estado y los órganos de investigación, que son los del primer piso, se pudiera decir, que es la base del proceso. Si las actuaciones policiales están mal hechas desde un inicio, lógicamente la estructura del edificio va a tambalear. Por eso, la base del proceso penal tiene que ser suficientemente firme para que los otros pisos pues, puedan sostenerse y pueda los operadores de justicia, y en este caso principalmente el director del proceso, juez o jueza, que efectivamente emita una decisión ajustada a derecho con base a una investigación ya previamente determinada, una investigación pues suficientemente fuerte y sólida, donde se verificó o donde tiene suficientes elementos de convicción que comprometen la responsabilidad penal de determinada persona. Y eso es inclusive administrar justicia. ¿Okay? Bueno, y relacionando todos estos aspectos, pues es necesario hablar de la justicia como ya lo indiqué, habiendo hablado pues en líneas generales del delito, que eso forma parte, por eso les indiqué que administrar justicia es mucho, son demasiadas instituciones, porque aquí pues también debo tocar puntos del delito, del derecho penal general, del derecho penal especial, inclusive, ¿no? Y pues bueno, de todas estas teorías y corrientes sociológicas y hablar un poco de lo que es la justicia, de ese origen del concepto de la justicia que podemos encontrar también variedad en esas conceptualizaciones, entre ellos pues los filósofos de la antigua Grecia que no se nos pueden escapar, quienes pues asocian ese término de justicia a la felicidad, entendida también como una mezcla entre el placer y la sabiduría, según también un autor pues muy reciente del 2012 llamado pues Belmont, nombrado el apellido. Inclusive pues en las obras de Platón de la República aborda esa organización de la ciudad-estado ideal, siendo la justicia pues el tema principal. Sócrates pues también y sus interlocutores protagonistas de la obra definen la justicia como ayudar a los amigos y dañar a los enemigos. Sin embargo, pues descontentos con eso que planteaba Sócrates, su primera aproximación, decide construir también otros términos como la Calipolis, su ciudad ideal para estudiar pues esos ideales o sí, esos fundamentos, esos aspectos propios de la justicia. La justicia pues también se describe como la virtud fundante y preservante porque solo cuando alguien comprende la justicia
puede conseguir pues las otras virtudes. ¿Cuáles serían las otras virtudes? Prudencia, fortaleza y templanza. Y cuando alguien posee pues esas virtudes, es la justicia la que las mantiene todas juntas. Aristóteles pues también intenta esclarecer ese concepto de justicia, y sus componentes éticos pues los abarca en la llamada ética nicómaco o ética nicomaquea, eh, compuesta pues por 10 libros que formaron pues los pilares básicos de la ética occidental actual. Concibe dos modos fundamentales de esa virtud: la justicia legal o la justicia general, cuando trata de la ordenación del bien común, y la justicia particular, pues divide a su vez en una justicia distributiva y una justicia conmutativa. También pues aparece Tomás de Aquino, quien entiende la justicia como ley natural y la define pues como el hábito por el cual se le da a cada persona lo que le es propio mediante su voluntad constante y perpetua. Señala que el pensamiento de Tomás Aquino, en otro orden de ideas, pues de una u otra forma, pues también acompaña los pensamientos de Aristóteles, donde ordena pues todas las relaciones personales con base a esa actuación propia del individuo. Para Tomás de Aquino, la justicia es la virtud por la cual una persona dirige sus acciones hacia qué, también lo que plantea pues cada en el bien común. Tomás de Aquino, al igual que Aristóteles, distingue dos tipos de justicia: la justicia distributiva y la justicia conmutativa. La justicia pues distributiva implica una obligación de distribuir los bienes pues proporcionalmente de acuerdo a la contribución de cada persona en la sociedad, y la justicia conmutativa pues por su parte gobierna las relaciones entre las personas y depende de un acuerdo. Por otro lado, pues también Kant, uno de mis filósofos favoritos, realiza una reflexión sobre los principios fundamentales del comportamiento ético, que es asociable con el concepto de felicidad, la autoobligación, la incondicionalidad, la universalidad, donde lo imperante establece como norma y lo categórico como una condición que se aproxima a la justicia. En definitiva, pues señala que el comportamiento es moral y justo cuando la persona hace lo que debe ser obedeciendo a una ley universal, es decir, se supedita al conocimiento científico. Igualmente, pues el término de justicia social apareció por primera vez por Luigi Taparelli, un sacerdote jesuita italiano. Murillo y Hernández en sus obras del 2011 pues también señalaron que tuvieron que transcurrir pues varias décadas para entender y comprender un poco ese término de justicia social. Estos ensayos pues suponen el programa o lo que la justicia social desempeña en definitiva. Su finalidad es ética por excelencia, para guiar la evolución social mediante cambios no revolucionarios ni marxistas hacia un sistema social de democracia, y a partir de aquí pues fueron como implementados o tomados por países como Inglaterra, Francia, Argentina. Y bueno, pues, se adoptan hoy en día pues diferentes formas de lo que vemos de justicia. Justicia, pues si nos vamos en el ámbito inclusive de la época de Ulpiano y la conceptualización más como principal, o se puede decir la que uno pudiera como abogado recordar más, es la del piano, de que dice que la justicia es dar la perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, o la justicia es darle a cada quien lo suyo. La justicia y la equidad pues deben ir siempre de la mano. En mi humilde opinión, tampoco pueden estar separadas o divididas. Es un matrimonio indisoluble, la justicia y la equidad. ¿Por qué? Porque la justicia pues es esa ponderación de efectivamente graduar todas las responsabilidades del ser humano y darle a cada quien, en todo caso, lo que se merece, lo suyo, lo que le corresponde. Si nos vamos inclusive a los términos o a esa historia de Salomón, de cómo practicaba la justicia, ¿no? ¿Y por qué digo que no debe separarse de la equidad? Porque la equidad forma parte de la justicia al darle a cada quien lo suyo, pero atendiendo a las consideraciones propias del ser. Cuando hablamos de las condiciones propias del ser, ese es ese sentido de individualidad, esas características únicas de nosotros los seres humanos, que por eso somos seres individuales. Y esas características únicas es lo que efectivamente nos hace diferentes. Y existe esa proporcionalidad. Si no existieran esas características únicas, pues lógicamente no pudiera existir proporcionalidad.
Entonces, si decimos que la justicia es darle a cada quien lo suyo, la equidad es darle a cada quien lo suyo, pero atendiendo a las consideraciones propias del ser. Ejemplo, en el ámbito penal, no se puede castigar a una persona o declarar penalmente responsable porque su actuación en el momento fue arrebatar o porque su participación fue diferente a la participación más agresiva en los delitos de robo agravado. Por decir, si en un delito de robo agravado existen dos o tres más personas participando, cada uno tiene un papel dentro de ese hecho delictivo. Por eso es muy importante la actuación de los órganos de seguridad de individualizar conductas, comportamientos, individualizar esos comportamientos en el acta policial. O sea, ¿cuál fue la actuación de Pablo Pérez, de Pedrito de los Palotes, de XXX en ese hecho delictivo? Si la actuación de XXX fue solamente esperar afuera de la casa o del local o de donde se estaba cometiendo ese hecho delictivo que constituye un robo agravado, pues pudiera decirse que estamos dentro de las formas de participación accesoria, cooperador, facilitador, encubridor, pero no de un robo agravado, por supuesto, pero no fue el autor, ejecutor, el agresor. Hay una disminución de la pena. Eso forma parte de la proporcionalidad, eso forma parte de la justicia y eso forma parte de la equidad, justicia y equidad. Ahí no hay de otro. O sea, se le da a cada quien, se le da un grado de responsabilidad, pero conforme a su actuación, conforme a las características propias del ser y conforme a su actuación. ¿Ok? Bueno, lo vamos a dejar hasta hoy, hoy aquí para no, o sea, aburrirlos. Y bueno, ya es bastante, considero información la que transmití. En la otra clase o en el segundo encuentro, pues hablaremos un poco de la jurisdicción, de lo que ya es propiamente la administración de justicia y bueno, algunos otros tópicos de los que les señalé al iniciar la clase. Pero ya la primera parte, pues está abarcada, que es el ser humano, la sociedad y sus corrientes sociológicas de manera general. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué me quieren aportar? ¿Qué quieren socializar conmigo? Bueno, profesora, primero extraordinario, un enfoque y una visión para entrar en su cátedra, pues de este aspecto tan importante como es la administración de justicia. Y de verdad, pues me abrió varias escenas que están vinculadas a mi tesis, porque voy a trabajar con justamente pues el delito y sus causas, etcétera, ¿no? Lo último que usted puso, todo es extraordinario, pero imagínese, disecar, bueno, no salimos de aquí con todo el material que nos ha dado, ¿no? Y de verdad que me encantó que trajera a colación el término de anomia, porque hoy por hoy es lo que define, por lo menos lo veo así, lo que está ocurriendo en las sociedades en general, no solamente pues en el mundo oriental occidental, sino también en mi país, en toda América Latina. Estamos viendo un incremento de esa anomia, cada quien quiere andar por su lado y sin entender que hay que respetar y que cada conducta debe limitarse en función al derecho ajeno. Y es preocupante. Yo creo que este término anomia, a mí me parece que los sociólogos deberían usarla con una gran frecuencia porque es lo que está definiendo el mundo actual. Y me pareció muy interesante que usted la trajera. En relación al último aspecto que usted y lo ejemplificó muy bien para hablar de esa proporcionalidad, eh, mm, no sé, y por lo menos usted que trabajó como juez, cuando ocurren estos hechos delictivos donde hay, digamos, como asociación para delinquir, cuando ocurre un... ay, creo que se terminó el... No, aquí estoy. Ah, porque vi la pantalla en blanco. Ah, Cuando usted habló de la proporcionalidad, me pareció sumamente interesante y ese binomio que hizo entre la justicia y la equidad me encantó porque uno ha leído, me ha tocado leer mucho
pero definitivamente la experiencia recoge mejor los términos o la experiencia hace que ustedes con su condición de docente puedan aflorar esto de una manera distinta. A mí me gustó mucho porque he tenido que leer sobre estos términos y sobre todos estos filósofos y de verdad a veces uno no los entiende totalmente porque se casan unos, otros no. ¿Ve? Pero la pregunta muy concreta, profesora, por ejemplo, si una persona entra a un banco y lo está esperando un motorizado afuera y Ujú, ocurre, aparte del robo, ocurre homicidio. ajá, Mataron al cajero y todo. Desde el punto de vista jurídico, entendemos que hay una proporcionalidad, pero para fines prácticos ese hecho logró consumarse porque hubo la fuerza de dos personas, no solamente el que entró, sino el que lo llevó y el que lo esperó para culminar de manera, vamos a llamar entre comillas, exitoso el acto, el hecho punible. ¿Qué pasa allí? Allí también aplicaría la proporcionalidad. La pregunta la hago es porque si nos vamos a la equidad, esa individualización tiene también que ver con el grado de hecho que ha ocurrido. exactamente, doctora. Y efectivamente, o sea, no se puede responsabilizar por homicidio eh, y por robo como autor al que está en la moto esperando. Si bien es cierto, su actuación fue sumamente importante para la ejecución positiva del delito, no se le puede ponderar, o sea, su pena con base a la ejecución directa de los delitos. Ahí hay un concurso ideal y pudiera decirse también real de hechos Ok, delictivos, hay una atenuación porque no es el agresor directo. Lógicamente, puede ser facilitador, encubridor, cooperador, ¿no? Cooperador inmediato, pero el que accionó y ejecutó tanto el homicidio como el robo agravado fue la persona que ingresó. Entonces, sí, es necesario por eso esa justicia y equidad de la mano para ponderar el grado de actuación de cada uno de los victimarios o de los sujetos activos en ese hecho delictivo. Y lógicamente que esto está amparado no solamente a nivel legal, sino por experticia balística, por experticia técnica, como el doctor Balmore lo sabe, que efectivamente esos rastros, el hecho delictivo, la precisión, la escena del crimen, que fue también de una de las partes que vimos en las clases pasadas, y todo eso es lo que va a engranar el proceso penal y lo que le va a dar vida a ese proceso penal y se va a verificar en el momento de la actuación y el grado de responsabilidad de cada uno de los intervinientes en ese hecho delictivo. Y eso constituye parte del sistema de administración, no es la administración de justicia, pero eso es justicia y equidad, dándole a cada quien lo suyo, pero atendiendo a las condiciones propias del ser, atendiendo a las condiciones propias de su actuación. ¿Ok? Entonces, lógicamente, hay dos delitos, hay un concurso de delitos y bueno, se ponderará, lógicamente, hay un aumento de pena para el que ejecutó, para el cubridor o cooperador inmediato, pues también va a ser alta porque son dos delitos, pero lógicamente hay un grado de atenuación por la responsabilidad o por la acción que cometió él, que solamente fue esperar afuera, por decir como usted indicó, en la moto. ¿Ok? Gracias, profesora. Realmente, bueno, imagínense, hay que aprovechar mucho su presencia. A la orden, doctora. El doctor Valmore me quiere decir algo. ¿Qué le profesora, buenos pareció la días, clase? saludos. Excelente, muy buena, muy buena. Estoy como la doctora Marisol, tengo que empezar a repasar también los autores para entender un poco más la administración de justicia, ¿no? Que eso viene de antigua data. Y por supuesto, es importante que usted mencionó allí el trabajo que hacen los órganos de seguridad o los investigadores, los órganos de investigación. Usted mencionó también el delito y sus elementos, ¿ok? Que es súper Ujú, importante, que siempre tenemos que tenerlos presentes, ¿no? Algunos, totalmente. bueno, tienen unas diferentes denominaciones, pero en definitiva todos concurren en lo mismo, ¿no? Lo que es el acto, la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, que usted bien lo explicó allí. A mí siempre me ha gustado un autor venezolano que habla un concepto de delito y en el mismo concepto refleja exactamente todos los elementos, ¿no? Él dice
que es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a una a una persona mujer. ampliamente castigado en aquel tiempo con una pena corporal o no. Es un Hernández Grisante Aveledo, creo que se llama el autor, Fernando Grisantes Veleda. Ajá. de Esa ese es la concepto definición jurídica de delito. de delito, exactamente. Entonces, en la misma definición establece todos los elementos, se pasea por todos los elementos. Claro, él después lo va especificando cada uno de ellos y por supuesto va explicando muy bien, ¿no? Ahí Ujú. importante, y lo mencionaba con el ejemplo de la doctora Marisol, que colocaba allí, ¿no? Ahí básicamente pues hay una tipicidad completa, porque es un hecho de la vida real con no el tipo penal. Y hay un concurso de delitos allí, a pesar de que a lo mejor la persona de la moto no dispara, eh, de alguna manera, a mi entender, se convierte en un cómplice necesario en la ejecución de ese delito. A lo mejor no el homicidio, pero sí el robo, que fue la primera intención y que es básicamente lo que el legislador busca sancionar, ¿no? El ánimos de El an- de la persona que comete el delito. Puede ser el ánimo inocente o el ánimo necandi, no sé, el ánimo, lo que Exacto. pretende hacer. Entonces, de verdad que me pareció importante el recorrido y la explicación que usted nos da a la actividad. Después la vuelvo a ver para tomar nota de algunos puntos allí que me parecieron importantes de la fenomenología. La voy a leer un poco más porque de verdad que es un tanto compleja, ¿no? Y usted mencionaba Más. también que, bueno, que eso abarca un tanto la sociedad, qué tan compleja puede ser la sociedad de acuerdo a la dinámica como ella se maneje con respecto a la administración de justicia. ¿Ok? Y bueno, lo que buscamos realmente es eso, una sana administración de justicia cuando se cometen delitos, porque realmente a veces las investigaciones no solamente buscan sancionar o culpar, sino exculpar también, porque ocurren a veces eventos donde las personas realmente no cometieron el hecho, sino simplemente son señaladas y la investigación es la que va a determinar su responsabilidad, basado, por supuesto, no solamente en dos testigos hábiles y conteste, ¿no? Como establecía el otrora Código de Enjuiciamiento Criminal, no. Realmente tiene que haber elementos de convicción firmes que representen o que se puedan valorar o que tengan valor probatorio para que esa persona se logre determinar su responsabilidad o no en el hecho cometido o en el hecho que es señalado. Por eso es importante Exactamente. hacer una buena investigación, que usted lo mencionó. Si el primer piso falla, toda la estructura se va a tambalear. Es muy cierto eso. Y es verdad, por eso que las Ujú. investigaciones preliminares son muy importantes. No dejar nada, nada por fuera, hacer una buena colección de todas las evidencias, procesarlas si son videos, si son rastros, si son huellas, si son armas procesadas completamente en balística, hacer las comparaciones correspondientes y determinar, porque Claro. esa es la experticia, como dice un autor, los testigos mudos del hecho son las evidencias y eso son As- irrefutables. Pues. Eso tiene difícilmente durante un proceso una experticia es desestimada, siempre y cuando sea tomada desde el principio, desde su cadena de custodia, todo, sea bien procesada esa evidencia. Ese es mi aporte, Exacto. profesor. Gracias. No, gracias a usted, doctor. Muy bueno su aporte. Y sí, efectivamente todo es un engranaje y todo lleva correlación y va a depender de ese conocimiento que tengamos para poder relacionar todo. Y eso pues lógicamente lo da la experiencia, lo da esos procesos fenomenológicos de Emmett Husserl que efectivamente engrana la experiencia con la razón y bueno, yo le añado el corazón, porque no solamente debemos, o sea, pensar y ser seres racionales, sino también tenemos que ser seres sentipensantes, razón y corazón, en coherencia y congruencia en todos los aspectos de la vida. Lógicamente que en los sistemas de administración de justicia, los jueces pues tienen que ser netamente pues objetivos, imparciales, ¿verdad? Ahí no podemos ponderar o no podemos dejarnos llevar por sentimientos y emociones. Por eso es importante. Sí existe congruencia y coherencia, pero esa congruencia y coherencia va relacionada con la regulación de nuestras emociones. Eso forma parte de esa sentipensante de nosotros como seres humanos que somos. Entonces, yo actúo, tengo mis emociones, porque lógicamente soy un ser humano y forma parte de mí, pero yo las regulo
con base a mi conocimiento, con base a esa inteligencia emocional que debo poseer para proyectar una decisión que esté basada en la justicia y en la equidad. Y que lógicamente, ¿no? Si vamos otra vez o retomando lo que es los hechos delictivos, deben existir, porque hablé solamente de los positivos, pero a esos elementos positivos del delito que constituye el acto, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad para generar en una pena y lógicamente posteriormente en un sistema que prive a esa persona de su libertad, están los elementos negativos del delito, de la acción, la omisión, de la tipicidad, la atipicidad, de la antijuricidad, las causas de justificación, llámese estado de necesidad o legítima defensa, el de la culpabilidad, las causas de inculpabilidad, cuando se verifican otras acciones no producto de una intención, sino producto de acciones, inclusive reflejos, actos reflejos, y de la pues punibilidad ya sería en todo caso excepciones a la sanción o excepciones a la pena. Entonces es muy importante que ustedes repasen todos estos elementos porque forman parte de ese argot, de ese verbo que yo voy a seguir utilizando en los dos encuentros que nos quedan y que ustedes pues también deben refrescarlo. Es cuestión de refrescar. Por eso a mí también me gusta dar muchas clases y amo la educación porque me mantiene activa en ese conocimiento, en todo lo que aprendí, o sea, lo sigo cultivando, lo sigo leyendo, lo sigo fortaleciendo y pues aprendo cada día más porque cada cosa me lleva a otra y que en un momento, supongamos como estudiante, como dijo la doctora Marisol, y me considero todavía estudiante, o sea, no me las sé todas. Y cosas y términos que yo en un momento no puedo comprender. Y hoy en día, inclusive, uy, pero esto cómo es, y lo tengo que releer y releer para poder entender, porque a veces cuesta, o sea, la interpretación que puede dar un filósofo, un autor, puede decir algo muy interesante, pero en el momento uno no lo puede comprender como él lo ve, como ese enfoque. Por eso es también diversidad de criterios, diversidad de conocimientos, y ese es ese mundo holístico que tenemos alrededor, donde tenemos que no solamente, creo que también se los dije a ustedes en clases pasadas, no ser como los caballos, con gringolas, sino como los búhos, observar 360 grados a todo nuestro alrededor y analizar todos los puntos de vista también con respeto y tolerancia hacia las opiniones de los demás. Cada quien es un mundo universal de conocimientos y sobre ese mundo pues tiene que existir también respeto de sus opiniones y de sus criterios. ¿Ok? Bueno, ¿algo más? O ya hasta aquí los dejamos. Excelente, excelente, profesora. Gracias, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, doctora Marisol, doctor Marmore, nos vemos, Dios mediante. El próximo encuentro es el 8 de junio. El 8 de junio, bueno, nos dirán a qué hora por la universidad y bueno, les voy a enviar ahorita por el grupo el plan de evaluación para que lo vaya observando y bueno, en el transcurso de estos días pues insertaré las actividades al aula. Voy a comunicarme de una vez con la universidad para que me habiliten o no sé si ya ahorita ya lo hicieron mientras que estaba en clase. Bueno, un placer, Dios los bendiga y estamos en Profesora. contacto.